Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción del capítulo número 12 de Overlord, cuarta temporada. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos finalmente un combate bastante interesante. En un principio vemos como pues Ainz continúa su invasión hacia el reino y vemos como pues frente a él termina apareciendo uno de los supuestos amenazas pues que podrían llegar a ser para él, que es nada más y nada menos pues que el tipo de la armadura mecha. Quien descubrimos que es utilizada por el tipo que nos habían presentado en el capítulo anterior, el familiar de la líder de las Rosas Azules. Rápidamente pues con ese traje vemos cómo pues termina eliminando casi a todo el ejército de nuestro querido Ainz de muerte de los Dead Knights. Pero vemos como pues ahora es el turno de enfrentarse a la queridísima Albedo, quien vemos que con un solo golpe pues casi lo termina madreando. Por lo cual y debido pues a la petición pues de Ainz de no matarlo, vemos como pues termina dejando que hable un poco pues antes de continuar con la batalla. Mientras tanto, mientras Ainz no estaba observando desde abajo, vemos cómo pues termina siendo atacado por otro enemigo inesperado. Este caballero pues con armadura esta platinada de dragón, bastante chula hay que decirlo, y con las armas ahí girando, la verdad es que queda bastante bien. Y vemos como pues un enfrentamiento entre ambos se termina suscitando, uno pensando de que wow, por fin una batalla digna de Ainz, viendo pues como pues el intercambio de golpes y como pues Ainz sí se le estaba dificultando un poco. Mientras vemos cómo pues intercambian un poco de diálogo, dándonos cuenta de que este caballero dragontino platinado aparentemente pues es un héroe de la justicia, podríamos llegar a decirlo, ya que termina pues utilizando mucha esta palabra de la justicia y cómo pues debe pues proteger esta misma justicia. Al final de todo vemos como pues Albedo termina irrumpiendo esta barrera que el caballero dragontino pues había creado, y vemos como pues al final este termina realizando una retirada estratégica, ya que obviamente, o sea, se apenas pues estaba ahí manteniendo un combate contra Ainz, la llegada pues de un tercero pues dificultaría esta batalla. No sin antes pues Ainz invitarle, bueno, ofreciéndole pues la invitación de que pues si quiere unirse a su bando pues tendrá las puertas abiertas. Después de esto vemos como pues tras la retirada vemos como pues este caballero dragontino termina hablando con o sea, con el otro, el caballero mecha, quien le termina mencionando que bueno, que logró sobrevivir a Albedo, aunque todos sabemos que básicamente pues le dejó vivir, si no, o sea, realmente pues no hubiera logrado sobrevivir. Vemos como pues ahí están hablando pues acerca de la fuerza de Ainz, como pues es bastante mamadísimo, pero que aún así pues parece ser que pues ha encontrado una forma de poder derrotarle. Lo cual pues nos deja pues bastante impactados realmente si lo que dice pues es realmente cierto. Vemos que tras este caballero dragontino realmente pues se encontraba un mismísimo dragón, que creo que es el que ya habíamos visto en una de las temporadas anteriores, nada más que no me acuerdo cuál. Y curiosamente pues vemos cómo termina utilizando términos de juego, dándonos a entender de que pues este dragón pues es consciente o sea, de todo esto, o sea, de toda esta situación de los jugadores. Así que bastante interesante la identidad de este dragón. Dudo mucho que pueda llegar a ser un jugador como tal, pero sí que pues haya tenido contacto con uno antes. Pero bueno, ya mostrándonos pues esa parte, volvemos a la parte de nuestro querido Ainz, que tras volver a Nazarick nos llevamos la sorpresa que todo este tiempo pues no era nuestro querido Ainz el que estaba luchando, sino el mismísimo Pandora's Actor, lo cual pues tiene bastante sentido, o sea, después de ver algunas actuaciones extrañas de Ainz en el combate, pues tiene sentido que realmente pues no haya sido él. De hecho pues Ainz
suele comportarse un poquito más recatado. Como mencioné, o sea, yo me fui con la finta pensando de que realmente pues sí era Ainz, pero solamente estaba actuando así porque tenía finalmente enfrente pues a alguien que podía considerar pues un rival. Pero aparentemente pues no fue así, fuimos troleados todos. Realmente pues Ainz ni siquiera ha mostrado pues ni una pizca de su poder, y lo cual pues nos da penita por el pobre caballero dragontino, ya que pensó que se enfrentó al mismísimo Ainz y realmente pues no es así. Así que ese disque plan que tiene pues para derrotar a Ainz pues no va a servir de nada. Así que vamos a ver pues cómo continuará la batalla contra el reino, a ver si pues logran salvarse pues de esta ejecución tan brutal, lo cual pues dudo bastante, y cuál será el destino pues de los habitantes de él mismo. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Dios, la verdad es que no me había sentido tan impotente desde los acontecimientos de la tercera temporada, la verdad. Pero bueno, más razones, o sea, que me recuerdan el por qué Nazarick no me termina de agradar. Es como que apenas comienzo a agarrarles el cariño otra vez a los personajes dentro de Nazarick, y terminan pues quitándome todo esto. Bueno, al menos pues me agradó o sea, la parte de Cocytus. Al final pues terminó respetando al querido Brain, y pues ya eso es de alabar. Creo que los únicos decentes en Nazarick vendrían siendo precisamente Cocytus, Sebas, y creo que nadie más. Los demás son bastante más cabrones. Y otros de los guardianes inferiores también, por ejemplo, la recientemente mostrada hermana de Albedo y la chica perro, o sea, que querían, o sea, que no masacraran a todos los humanos, creo que también podríamos considerarlos pues algo decentes, pero uf, muy duro la verdad, o sea, ver caer a Brian de esa manera sin siquiera pues llegar a lograr conseguir pues algo. Pero bueno, ya hablando pues de este capítulo, hablando pues ya del principio, vemos como pues Pandora's Actor está contándole pues todo lo del enfrentamiento contra el caballero dragontino. Y justamente pues vemos que está en la parte, o sea, cuando se termina arrodillando. Obviamente pues Albedo se molesta, ya que pues un ser supremo no se arrodillaría de esa manera, perdón. Y vemos como pues Ainz le termina diciendo pues que nada, no se preocupen, la verdad es que fue un buen plan, o sea, para hacer que el enemigo baje la guardia. Después terminan hablando pues de esta curiosidad de cómo pues cualquier habilidad que utilizaba pues este caballero, o sea, le iba bajando el HP, y comienzan a sospechar de si pues es posible, o sea, que contenga un ítem mundial. Pero después de ver, o sea, que literalmente, o sea, que con cualquier habilidad que está utilizando el HP se bajaba, pues empiezan a sospechar de que posiblemente se trate de otra clase de habilidad. Por lo que Ainz propone pues que antes de realmente enfrentarlo con todo, o sea, se necesita pues una derrota más con este individuo para más o menos pues valorar sus capacidades. Lo cual es una de las cosas, o sea, que hace interesante la historia, pero a la vez te jode bastante, porque tú sabes, o sea, que si Ainz se lo propusiera, o o sea, y dejara que sus guardianes, o sea, dieran rienda suelta a su potencial, o sea, masacrarían totalmente a cualquiera que se les pusiera, que se les lograra poner enfrente. O sea, realmente pues no hay en sí una amenaza para ellos, al menos hasta el momento. Pero viendo cómo va la historia, la verdad es que empiezo a dudar si realmente pues veremos una amenaza pues para Nazarick en algún punto. Pero bueno, sí es cierto pues que está aquí el peligro de que pues alguien tenga otro controlador de mentes y vuelva a pasar lo de Shaltir, pero seamos sinceros, las posibilidades que eso vuelva a ocurrir, la verdad es que son bastante bajas. Pero bueno, al menos entre comillas, o sea,
como digo, o sea, se termina pues solventando esta situación haciendo, o sea, que Ainz pues vaya ahí con cuidado. Al hacer que vaya con cuidado, o sea, vemos como pues nos terminan pues regalando enfrentamientos pues interesantes como el del capítulo anterior, aunque al final resulta, o sea, siempre pues la conclusión es que lo podrían, o sea, siempre los pueden vencer, o sea, sin necesidad de pues prepararse tanto. Pero bueno, parece ser que bueno, después de discutir eso, o sea, dejan claro pues que se necesita otra derrota más. Pero bueno, vemos como pues Ainz al mismo tiempo termina comentando el hecho de que pues él no puede morir, ya que menciona que, o sea, comienza a hablar pues de estos jugadores aparentemente, o sea, bueno, de héroes antiguos creo que termina mencionándose que pues era posiblemente que fueran jugadores y que al morir estos pues terminaron muriendo definitivamente, o sea que piensa que si él muere, él, o sea, pues ese, o sea, sería un game over para él, así que pues por eso tiene que irse con cuidado. Pero aún así pues vemos que ya va a ir al frente, ahora sí, ya sin, sin utilizar pues a alguien pues que se haga pasar por él. Supuestamente Albedo pues se preocupa pues, o sea, del hecho de que pues él vaya directamente. Ahí se le termina pues respondiendo, o sea que pues hay veces en que uno tiene que hacer lo que debe hacer, a lo que Albedo pues termina ahí haciéndose pues sus ideas mentales como siempre, o sea ya le copió muy bien al Demiurge. Y vemos como pues al final Ainz le termina siguiendo el juego. Justamente, bueno, nos saltamos pues a la siguiente parte donde la querida princesa junto con Klimp están pues ahí teniendo una reunión con las rosas azules y también pues se encuentra nuestro querido Brain ahí. Aquí vemos cómo pues están discutiendo ahí un poco, vemos cómo pues es su última plática pues antes del enfrentamiento final y vemos como pues insistentemente pareciera que las chicas pues querían, o sea, las chicas, o sea, seguidoras, bueno, las de las rosas azules, o sea, querían dejar que su líder pues tuviera una última charla amena con su queridísima amiga. Lamentablemente, o sea, vemos que todo esto es una estratagema para traicionar a su compañera, dejarla, bueno, entre comillas, inconsciente y poder sacarla de ahí. La verdad es que esta escena me tomó muy desapercibido, o sea, hasta me dejó sin habla de la manera, o sea, que de repente terminan atacándole bastante hardcore. En un principio, o sea, sí me estaba molestando, o sea, porque me parecía muy feo, o sea, que siendo compañeras, pues, de un grupo, o sea, la estuvieran atacando así, o sea, de la nada, o sea, jugar tan sucio. No entendía por qué. Empezaba a sospechar de que era por o sea, por la situación, o sea, de o sea, tenerlas ahí para, o sea, para enfrentar el final del reino. Y bueno, en teoría pues sí era por ese motivo, pero era un motivo un poquito pues más bonito, ya que lo que querían hacer pues era básicamente pues inconscientarla para sacarla de ahí junto con todas, ya que pues ellas querían escapar y su líder pues era la única que quería quedarse, pero obviamente, o sea, que ellas o sea, ellas sabían que su líder pues las hubiera dejado pues irse, pero ella se hubiera quedado, así que la estaban prácticamente obligando a escapar también. Como digo, o sea, en un principio sí me pareció muy feo, pero al final pues digamos que fue un gesto bonito, pero bastante turbio. Al final, bueno, las chicas pues terminan haciendo su retirada estratégica. Incluso vemos como pues le ofrecen a Brain, o sea, si escapa o sea, si quiere escapar junto con ellas, pero Brain pues rechaza la oferta, ya que como buen guerrero él quiere pues quedarse hasta el final. Incluso vemos como pues termina, o sea, termina ahí también despidiéndose de Clem, ahí mencionándole, o sea, que encontrarse con él y con Sebas, pues le cambió la vida. Entregándole la espada que justamente pues tenía el otro tipo del grupo, el que mató a Ainz.
Y vemos cómo pues ya se termina pues haciendo su retirada, dejando pues ahí a la princesa y a Klim pues totalmente abandonados pues en el castillo, continuando ellos pues también con sus cositas, viendo como pues la princesa pues quería regresarle la espada pues esta a su querido padre. Justamente, bueno, después de esto vemos como pues ya Coqueutos y Aura pues han ya invadido pues básicamente la capital, podríamos llegar a decir. Vemos como pues Aura ahí está viendo el mapita pues para irse a los lugares pues que más le interesa llegar. Y vemos como pues termina ahí utilizando pues como buena domadora pues a las criaturas para que también pues le ayuden en esta invasión, mientras Coqueutos con sus Yukionas termina avanzando pues congelándolo todo, cuando se termina pues encontrando con el mismísimo Brain. Supuestamente pues Brain lo que quería pues era enfrentar al rey hechicero, pero al final pues solo se encontró con uno de sus subordinados. La parte bonita aquí es cuando Brain pues se presenta bien como guerrero, y Coqueutos pues termina respondiéndole. Eso es bastante bueno. Y vemos cómo pues terminan pues teniendo un duelo, podríamos decirlo así, donde Brain pues se da cuenta de que si no, o sea, si no lo corta rápidamente pues es él el que terminará muriendo. Lamentablemente pues como vemos pues Brain pues no pudo hacer mucho. Al intentar cortarlo pues vemos como pues Coqueutos lo terminó cortando fácilmente, matándolo, o sea, prácticamente pues matándolo ahí en el lugar, con una querida sonrisa en la cara de Brain, pues al menos al haber luchado pues hasta el final. Así que grande, la verdad es que respetos para ese hombre. En un principio pues nos lo habían mostrado como un cobarde, pero al final vemos como pues se termina redimiendo pues a lo largo de todo. Incluso vemos como pues al final, como gesto de respeto, Coqueutos pues termina rodeando la zona, o sea, dejando ahí el caminito ahí alrededor de Brain pues bastante limpio. Así que grande. Es cierto que mencioné que, o sea, que si uno de los miembros de Nazareth o sea, tuviera que morir, o sea, elegiría a Coqueutos, la verdad. Pero bueno, es que no sé, no. O sea, me gusta el diseño de Coqueutos, pero en personalidad, o sea, me agrada también un poquito su personalidad, pero digamos que no me termina de convencer del todo. No tanto pues como otros personajes, como pues es el queridísimo Sebas o quién más. Es que les digo, o sea, me gustan tampoco los personajes de Nazarick. Shaltier solo por ser mona, la verdad. Albedo, o sea, diría, pero es que Albedo me cae bastante mal esa arrogancia que tiene a veces Albedo, que no, a veces no soporto mucho, no soporto mucho Albedo, sinceramente. Y los gemelos, o sea, son demasiado, no sé, o sea, son demasiado fríos con las situaciones, así que no me terminan tampoco de convencer. De hecho, debería decir que Coqueutos es bastante más decente. Tal vez tendría que sacrificar a alguien más, posiblemente alguno de los gemelos, sinceramente. Pero bueno, o alguna de las Meidos también, o sea, hay muchas Meidos ahí, así que podríamos sacrificar unas cuantas para, o sea, para demostrar, o sea, que hay oponentes al nivel de Nazarick. Pero bueno, ya con eso, o sea, con ese gesto de respeto de Coqueutos, pues vemos cómo pues termina el episodio. Bastante bueno, la verdad, aunque como siempre, como digo, o sea, me lleno de bastante frustración. La verdad es que sí me gustaría, o sea, lo repito, que apareciera un verdadero oponente, o sea, que logre rivalizar ahí con Nazarick y que se las vea bastante mal, o si no, o sea, la insubordinación, o sea, de alguno de los miembros de Nazarick hacia Ainz, debido pues a que este demuestra pues más respeto a los demás, que bueno, no respeto, o sea, sino demuestra demasiada compasión a los demás, y pues obviamente pues eso no le agrade pues a alguien ahí de dentro
de Nazareth. Pero la verdad, les digo, cómo va la historia, lo dudo bastante. A este paso, creo que nos están vendiendo una historia donde simplemente pues Ainz va a dominarlo todo. Pero esta es la parte que me intriga, o sea, al final pues Ainz lo que quiere es una utopía donde todos pues se lleven bien, pero obviamente, o sea, va a llegar el momento, o sea, donde este ideal choque con las creencias, de algunos de sus guardianes, ya que recordemos que la gran mayoría de sus guardianes, o sea, creen que, que Ainz debe gobernar un poco pues más, digamos, dictatorial, bueno, como más como dictador que, o sea, que como alguien justo. Pero bueno, ya el siguiente capítulo pues parece ser el último de todo esto. Ya veremos pues cómo quedará pues el reino después de toda esta invasión, y cuál será el destino pues de los últimos dos personajes pues importantes que quedan del reino, que vendría siendo la princesa y Klimp, que recordando que la princesa pues ahí parece tener tratos sucios con, o sea, con Albedo, no dudaría que se marcara ahí un plot twist y interesante, pero ya veremos. Aparte creo que el rey todavía sigue un poquito con vida, hay que ver pues también el destino de este mismo, y al final pues que es, o sea, cómo pues quedará el reino tras todo esto. Pero mientras tanto, pues creo que hasta aquí quedará la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.